Hola, pues muy buenas de nuevo. Mi nombre es Perico Echevarría, soy periodista y director de la revista onubense, la revista digital amardeonuba.es. Y una vez más, yo voy a ser la principal voz de esta entrevista. Hoy vamos a tener con nosotros a Carmen López Suárez. Y sin más, para que nos la presente, le voy a pasar la palabra al director de este programa, Víctor Villar Epifanio, y él os va a contar más cosas de nuestra invitada. ¿De acuerdo? Allá vamos. Adelante, Víctor, cuando quieras. Buenas tardes. Gracias Perico y gracias una vez más por participar en este programa. Como dice Perico, hoy tenemos con nosotras y nosotros a Carmen López Suárez. Carmen es doctora en Educación y Pedagogía, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, grado en Filología Inglesa, investigadora, divulgadora científica y escritora. Fundadora y CEO de Hijos con Éxito, ahora Educa con Éxito, proyecto de formación, asesoramiento y consultoría para madres, padres, adolescentes y profesorado. Es una feminista, consciente de la importancia de educar en igualdad, para construir una sociedad más justa e igualitaria, así lo demuestra en sus vídeos en redes sociales. Cree en el activismo. Es importante que nos impliquemos y cada persona luche, desde su lugar, por aquello que cree. Hace 3 años abrió Instagram y desde entonces, lo utiliza para difundir ciencia sobre cómo educar, pero también lo utiliza para defender los derechos mujeres y menores, que es algo que me preocupa y está íntimamente relacionado con la educación. Es muy activa en redes sociales, preparo vídeos y artículos divulgativos, bien fundamentados empíricamente y rigurosos, donde explico estrategias para educar, si es posible con perspectiva feminista y lo que me parece incorrecto con respecto a cómo la sociedad trata a menores y mujeres. Aquí quiero abordar un tema serio que ha estado circulando en las redes sociales recientemente. Como muchos de vosotros saben, el perfil de Instagram de Carmen López Suárez fue cerrado hace unas semanas debido a falsas acusaciones en su contra. Es lamentable ver cómo las redes sociales pueden convertirse en un espacio donde la difamación y la injusticia pueden prevalecer. Carmen ha sido víctima de estas acusaciones infundadas, lo cual ha afectado su reputación y bienestar emocional. Sin embargo, quiero destacar la maravillosa ola de solidaridad que ha surgido en torno a Carmen. También es docente e imparto conferencias online y presenciales en ayuntamientos, empresas y eventos educativos. Bienvenida a Puentes de Concordia, Carmen. Te dejo con mi compañera Perico. Adelante, Perico. Pues muchísimas gracias, Víctor, y sobre todo, primero, buenas tardes, Carmen. Bienvenida a estos Puentes de Concordia. Esta casa, la casa de quien no tiene un techo poderoso en el cobijarse cómodamente, como bien nos pone el amigo Víctor. Y la primera pregunta, que es un clásico en estos Puentes de Concordia, por las circunstancias en las que se suceden siempre estos programas, y cuando los invitados vienen fuera del mundo de la discapacidad, pues nos gustaría que nos explicaras qué contacto has tenido tú en tu vida con la discapacidad o con las personas que viven con discapacidad. Pues ninguno. No he tenido ningún contacto, absolutamente ninguno. No he tenido contacto personal, no he tenido contacto familiar con el mundo de la discapacidad. Tampoco tengo formación académica ni científica, así que en ninguna de mis carreras, que tengo unas cuantas, he estudiado nada, ni siquiera los estudios de doctorado. Y quiero que lo sepáis porque es muy bueno que tengamos información precisa de dónde vamos a partir hoy. Yo voy a intentar hacer y aportar todo lo que sepa, pero que sepáis que yo de este mundo no tengo ni idea. Así que a ver cómo sale esto. Espero que, bueno, pues aportar por mis lecturas, por mi formación, pero por formación ninguna y contacto tampoco. Bueno, no deja de ser siempre una presentación y una pregunta clásica en estos puntos de concordia que tratan de unir pues, distintos mundos y distintas personas que nos vamos conociendo de todo este entorno. Bueno, vamos a seguir hecho. Según algunos padres y madres, Carmen, se han recortado los apoyos, ¿no? Entiendo que en el mundo de la educación. ¿Tú crees que en ese periodo se está perdiendo ese espíritu de integración y de vocación que había en los años 80, por ejemplo, que siempre es una referencia por los que tenemos, somos talluditos y tenemos ya una edad, que estaba basada en métodos como, por ejemplo, podían ser el método Montessori? ¿Crees que ese tipo de formación, de forma de abordarla, se está perdiendo de alguna forma? Bueno, es un hecho que es un hecho además constatado, que hay recortes en educación, sí los hay. En la época de los 80 fue un boom donde se gastó muchísimo dinero y es un hecho que actualmente hay recortes en educación. Y además he consultado muchos documentos que alegan que los recortes están eliminando la atención
a estudiantes con atención, con necesidades educativas especiales, lo cual es bueno, muy a tener en cuenta, ¿no? Y estos recortes están convirtiendo las diferencias que hay entre los estudiantes con discapacidad y los estudiantes sin discapacidad, los están convirtiendo en desigualdad, lo cual es una injusticia tremenda, ¿no? Mira, según algunas instituciones, el 86% de todos los puestos vacantes de atención directa a menores con necesidades educativas especiales, por ejemplo, auxiliares, fisioterapeutas, enfermería, personal de enfermería, están siendo cubiertos con contratos temporales. Y al tiempo, las ratios están siendo elevadas, es decir, las ratios es el número de estudiantes por profesor o por profesora, ¿no? Es decir, que están aumentando el número de estudiantes por aula, lo cual perjudica a quién, pues siempre perjudica a los más débiles. Entonces, ¿qué pasa? Este alumnado cambia hasta 3 veces de personal especializado a lo largo del curso. Y esto va a dificultar mucho más su integración en el sistema educativo e incluso va a poder llevarlos a la marginación. Entiendo, Así sí. que las políticas restrictivas son muy perjudiciales en general. Y si es necesario hacer recortes, jamás deberían hacer recortes en todo lo que tiene que ver con educación. Mira, hay Entiendo. una investigación que me gusta mucho, que es del Ujú. Premio Nobel de Economía, Jacques Halmon, que demostró que invirtiendo dinero en educación de calidad aumenta automáticamente la renta del país y comprobó que $1 invertido en menores de preescolar genera $7 al cabo de 20 años. Así que como la educación nos atañe a todos, me preocupa enormemente los recortes, porque siempre los más desfavorecidos van a ser los que posiblemente podrían ser condenados al fracaso. Comprendo. Siguiendo entonces en esta línea, ¿crees que cada vez el profesorado se puede ver desmotivado o que pone menos interés en cuestiones como la preparación de temarios o las adaptaciones curriculares o nos ceñimos realmente a que hay menos medios? Mira, yo soy docente desde los 25 años. En los 25 años saqué mis primeras oposiciones de instituto. Primero estuve en secundaria, luego ya pasé cuando hice la tesis doctoral a la universidad. Y ahora sigo teniendo contacto directo con el profesorado de instituto y de colegio, porque voy allí, como yo me muevo muy bien en el entorno educativo, voy allí a hacer mis trabajos de campo para las investigaciones y también voy a impartir conferencias. Y yo te puedo asegurar que salvo casos puntuales, que en todas las profesiones hay casos puntuales de profesionales que no les gusta, que no hacen bien ese trabajo, que no se esfuerzan, pues excepto esos casos puntuales que, repito, como en todos los lugares hay, el profesorado en general se implica y mucho y no da más de sí. Están desbordados, tienen una carga enorme de trabajo, sin contar las numerosas funciones administrativas que les están metiendo como un embudo y cada vez con mayor cuantía. Entonces, incluso te voy a decir más. Hemos dicho antes, las ratios están subiendo, el número de repetidores está aumentando y luego hemos comentado también que los apoyos de personal externo están disminuyendo. Entonces, bueno, si con este entorno encima tienen un número concreto, el que sea, de estudiantes con discapacidad, desarrollar y llevar a cabo una adaptación curricular en condiciones, yo sé de lo que te hablo, eso es una hazaña. Una adaptación curricular en condiciones no se lleva de cualquier forma cuando tú tienes un grupo de estudiantes muy amplio donde tú tienes que atender de forma personalizada a 25, 30 estudiantes con diferentes características, porque una persona, por mucho que quiera, no se puede dividir en 4. Así que, en general, no creo que tengan menos interés o se involucren menos, sino que las circunstancias se las están poniendo muy, pero que muy difícil. Hombre, seguramente la falta de recursos, el aumento de trabajo y tal, sí acaba desmotivando de alguna forma a cualquier profesional en cualquier. En esto, cuando estamos tratando con personas y sobre todo con niños, pues me imagino que debe ser una carga mucho más pesada. Vamos a polemizar un poco más. Hace unos años, algunos padres y madres de niños y niñas con discapacidad denunciaron que el gobierno, junto con el CERMI, que es la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, apostaban por la eliminación de lo que conocemos como educación especial, no por una integración total.
tal. ¿Esto crees que fue un intento real o es una maniobra política de la oposición? ¿O esto cómo se plantea? ¿O cómo Pues lo ves mira, tú? honestamente no te puedo decir si fue un intento real o una maniobra política de la oposición. De verdad que no tengo ni idea. Lo que sí puedo hacer es darte mi opinión sobre esta propuesta, sobre la propuesta de eliminar la educación especial y modificarla, cambiarla por una integración total. Yo sí tengo un punto de vista, porque yo me acuerdo de aquella polémica, me acuerdo que hubo mucha gente que se implicó, se crearon varias asociaciones y yo me acuerdo que firmé un montón de propuestas que había, porque, bueno, yo te voy a decir lo que yo pienso de esta propuesta, ¿no? Mira, vamos a partir de un hecho. No todos los menores con discapacidad son iguales, de ninguna manera. Cada uno tiene sus características y sus particularidades. Si alguien, el profesional o la profesional, quien fuera, supiera ciencia cierta que la integración de ese menor es muy positiva, ¿para qué? Para su desarrollo personal, para su desarrollo cognitivo, para su desarrollo social y motriz, pues entonces entrar en un centro habilitado para alumnado con necesidades especiales estaría estupendo, porque se ha visto, se ha comprobado que va a ser positivo a todos los niveles del desarrollo individual. Porque, hombre, la inclusión no solo beneficia a esos estudiantes, la inclusión beneficia a toda la comunidad educativa y a la larga a la sociedad. Por tanto, partiendo de esa premisa, perfecto. Sin embargo, hay estudiantes que necesitan una atención muy especializada. Deben asistir a aulas o a centros de educación especial por sus características, porque no pueden estar en una ratio muy alta, porque no pueden estar atendidos parte del día por gente que no está preparada. Yo ya te he dicho que yo tengo 3 licenciaturas y un doctorado y no he estudiado nada de personas con discapacidad. Por tanto, yo no estaría preparada para atender a esos estudiantes de una forma correcta. Hay informes que señalan que para lograr de una manera práctica la educación inclusiva y para evitar la segregación del alumnado con discapacidad, esto viene mucho de Europa, es necesaria que haya una transferencia de recursos de los centros especiales a los centros de educación general, ¿no? Que haya una transferencia. Y hay expertos que defienden que la abolición, que es necesario abolir el sistema separado porque es perjudicial para los estudiantes con discapacidad. Sin embargo, hay otros expertos que señalan que la escuela inclusiva debe atender a la diversidad de verdad y no de una forma política, como a veces yo veo no sé, a los políticos o a las políticas. Hablan mucho pero sin saber de verdad. Hay que atender a la diversidad de verdad y con profesionales especialistas. Y si los centros convencionales no tienen ratios buenas, no tienen recursos, no cuentan con presupuestos necesarios, no cuentan con personal estable, pues no van a poder proporcionar una respuesta educativa adecuada, no cualquier respuesta, adecuada a estos estudiantes. Nos Por tanto, encontramos en estos siempre, casos, la educación especial debe permanecer. nos Mi encontramos punto de siempre con vista. eso. Esto es lo que dicen los expertos. Ya sabes que como todo, por lo menos en educación, siempre hay dos bloques que razonan. De mi punto de vista, la inclusión no significa mezclarlo todo de cualquier forma, como si estuviéramos haciendo un gazpacho. Significa dar igualdad de oportunidades. Por eso creo que es necesario ofrecer centros alternativos para favorecer el desarrollo de ciertos menores con discapacidades, pero igual que no pienso que es bueno, por ejemplo, para los estudiantes con altas capacidades. Hay países donde hay centros especializados para estudiantes con altas capacidades. Entonces, si es posible y con todas las garantías, centros generales, si no, centros especiales. Es necesario que demos opciones, porque no todos los sistemas especiales excluyen. Esto lo tenemos que tener muy claro. No todos excluyen. Claro.
No, hay que tener claro siempre, además, que los centros o están adaptados para abordar una responsabilidad o no pueden abordarla. No Eso pueden es muy atender. simple. En el caso, siguiendo con el cuestionario que nos ha preparado Víctor, en el caso de las consultorías que tú llevas y tal, por ejemplo, a los padres de unos niños o niñas con discapacidad que acudieran a tu consulta, no a tu asesoría, desesperados, como pone aquí Víctor, dice, hablándote de lo que ven. La gente ve en internet, les hablan, les eso, de terapias milagrosas, está la terapia ABA, la terapia Filadelfia, este tipo de cosas. ¿Tú les aconsejarías probar este tipo de cosas o priorizarías la formación académica del menor? Mira, yo soy doctora en pedagogía, soy educadora, soy profesora, soy docente. Yo siempre priorizaría, siempre la formación académica de un menor. Un menor tiene, incluso en la pandemia yo defendía que en cuanto antes pudiéramos, nuestros estudiantes tenían que ir a clase. Tienen que estar rodeados de otros menores, tienen que estar socializarse, tienen que aprender a vivir en sociedad. Por tanto, siempre priorizaría la formación académica de un menor. Porque, mira, además las terapias milagros son engañosas y juegan además con la desesperación de las madres y de los padres y es terrible. Te voy a hablar de las dos terapias que tú me has dicho. La terapia ABA. ¿Qué es la terapia ABA? Es el análisis conductual aplicado. Es una forma de terapia, además conductual, basada en la idea de que el comportamiento de algunos menores con discapacidad se puede cambiar a través de qué? Del refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Lo cual ya de partida, como profesional, me parece una aberración. Esta terapia utiliza los principios del conductismo, que yo no soy psicóloga, soy pedagoga, pero bueno, he estudiado el conductismo en la carrera, ¿no? Y para una persona que se utilice el conductismo para minimizar sus comportamientos no deseados, por ejemplo, las autolesiones de algunos menores que tienen, bueno, yo qué sé qué decirte, bueno, algún tipo de problema, ¿no? O Sí, sí. las agresiones a otras personas o las conductas disruptivas, utilizar el conductismo y refuerzo positivo negativo, bueno, yo creo que eso tiene mucho que hablar. Hay muchísimos docentes y muchos terapeutas que critican el ABA y dicen que son actividades repetitivas y mecánicas y preestablecidas y que no son nada positivas. Y que además estos estudiantes no consiguen aprender más, consiguen aprender menos. Luego hay otros que dicen que es muy positivo este sistema, que es metódico, que es riguroso, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro modelo que me propones, que es el método Filadelfia, está basado en la estimulación temprana y además fue creado para personas que tenían lesiones cerebrales y otras discapacidades, por ejemplo, síndrome de Down y autismo, ¿no? Pero es que aquí las madres y los padres se tienen que convertir en terapeutas. Son ellos los que se convierten en terapeutas. Y hay escritos y hay informes clarísimos de la Academia Americana de Pediatría y de la Sociedad Española de Fisioterapia Pediátrica que dicen que, bueno, que son inútiles, que son perjudiciales y que no hay evidencia científica positiva en torno al Filadelfia, ¿no? Y también señalan que es cruel ofrecer esperanza a una madre y un padre y que luego decirles que ellos tienen la culpa porque han puesto mal en práctica el método, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con estos métodos milagro porque la gente pierde su tiempo, pierde su dinero y luego pues tienen falsas esperanzas de curación y sufren muchísimo. Porque, mira, los milagros no existen, aunque nos quieran hacer creer Ya, que los milagros ya existen. nos Los gustaría. milagros no existen. Oye, siguiendo con el cuestionario, tú como pedagoga feminista, ¿crees que hay una corresponsabilidad paterna en la educación de los hijos y las hijas, ¿no? Y en el caso que nos ocupa siempre en Puentes de Concordia, ¿crees que en la discapacidad esto se aprecia más, ese tema de la corresponsabilidad y de cómo se aplica? Ataca Bueno, fuerte, aquí voy a Víctor, dar ¿eh? un poco de caña, ¿eh? Aquí los dos Bienvenida, varones que estáis aquí, bienvenida. que sepáis que os voy a dar un poco de caña, ¿vale? Vamos a ver. Jefe, va por ti, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué significa ser corresponsable? ¿Qué significa? Significa compartir responsabilidad. Eso es lo que significa ser corresponsable, ¿no?
¿Qué significa ser corresponsable en el hogar? Ser corresponsable en el hogar significa que las actividades domésticas y los cuidados del hogar van a ser ¿qué? Compartidos por los adultos que conviven. Generalmente, hombre-mujer. Generalmente, hombre-hombre, mujer-mujer. Vale, da igual. Lo que supone que en la pareja, en las parejas donde hay corresponsabilidad, las mujeres no van a realizar mayoritariamente las tareas como ocurre. Y si esto ocurre, ¿qué es lo que ocurre? No hay corresponsabilidad. Porque es un hecho constatado que hay un fuerte desequilibrio en las responsabilidades que cada miembro de la pareja asume cuando, cuando convive generalmente con Sí, sí, una cuando mujer. se forma una familia, que los que Mira, venimos del siglo XX, esto lo hemos vivido y no nos hemos educado así, ¿eh? Es decir, teníamos tareas de niños y tareas de niñas, ¿no? vale, Y nuestros padres tenían responsabilidades distintas. Obviamente, vale, ya te digo, pero tenemos una ya edad, claro, estamos en el siglo XXI. exactamente. Ya se supone que hemos estudiado, que nos hemos informado, ya se supone que las mujeres somos profesionales, ya se supone que tenemos horarios y sueldos similares. Bueno, las mujeres ganamos menos todavía por igual trabajo, pero ya se supone que esto ocurre, pero perder privilegios es muy duro. Y la verdad es que a los hombres les cuesta mucho hacerse responsables de que hay un desequilibrio en la pareja y de que tu mujer, tu pareja mujer, está utilizando su tiempo en cosas que tendrías que estar haciendo tú. Nos Mira, queda sin duda que simplemente te aprender, voy ¿eh? a ir a la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística, que Ujú. que no, precisamente no es nada feminista. Dice que un día de promedio normal las mujeres dedican 3 horas más al hogar que los hombres. 3 horas más diarias. ¿Qué hacen los hombres cuando hacen algo? Pues se centran generalmente, estas son palabras textuales del Instituto Nacional de Estadística, se centran en una ayuda supervisada y orquestada ¿por quién? Por la mujer. Por tanto, ellas tienen sus 3 horas más orquestar la ayuda del marido, Claro, en vez de hacer una participación real y responsable, es decir, en vez de tener la carga mental. claro. Esto Parece que el llevado... discurso ha cambiado, como tú dices, pero en realidad todo sigue igual. Mira, te voy a contar otra cosa. ¿Sabes que hay numerosos trabajos empíricos que dicen que solamente hemos avanzado 40 minutos en los últimos 10 años Vaya, y que los hombres ya es hora de que dejen de realizar trabajos domésticos de manera excepcional o cuando la mujer tiene un cabreo del 10, cuando ya no les queda otra? sí, es Y te verdad. voy a decir más, hay estudios que defienden lo siguiente, a ver si así los hombres empiezan a entrar por el ar. Dicen que la corresponsabilidad es un acto de amor y de justicia. Y es un acto para que haya menos problemas en la familia. Y la no corresponsabilidad baja la libido. A ver si eso también Eso, mmm, eso es un buen, hace que los hombres... es un buen argumento. ¿Qué? Oye, y Espera, y otra cosa. Sí, dime, dime. Sobre todo esto me interesa muchísimo. En relación a los cuidados de menores con discapacidad, la evidencia científica señala que tampoco existe corresponsabilidad. Porque ya se supone, bueno, hay un menor con discapacidad, habrá, pues no, tampoco la hay. Y las madres tienen más carga mental y mayores dificultades para conciliar. Y A son ellas esto, las que mayoritariamente cuidan. Mira, de todas las excedencias del año pasado, el 70% son de mujeres. claro. Y las mujeres son las que acuden, ¿dónde? Al colegio. Son las que van al médico, mayoritariamente, ¿eh? Y son las que, por ejemplo, solicitan apoyo a la crianza. Así Esto, que yo creo que ya es hora de que nos pongamos a pensar, sobre todo los hombres, porque no es de recibo que si una mujer y un hombre comparten casa e hijos, ellos dispongan de más tiempo libre para recargar pilas, para estar más en forma emocional, física, laboral y de todo. Y ya me callo, porque no te estoy dejando hablar.
No, hombre, para si te hemos traído para que hables tú, principalmente. El puente es para que lo cruces tú. Nosotros desde este lado recibimos todas las respuestas encantados de la vida. De hecho, lo que estabas planteando enlaza con la siguiente pregunta que tenía Víctor planteada, efectivamente, que tiene que ver con los menores con discapacidad. Por lo que me dices, creo que sí que aprecias también que hay una brecha de género educativa en este sentido. ¿Crees que ahí en los casos de discapacidad esta brecha puede ser mayor, menor? Y en todo caso, ¿qué factores exclusivos de la discapacidad crees que influyen en esto, pueden influir en estas situaciones? Pues mira, es un hecho constatado que el nivel de estudios de las personas con discapacidad es inferior al de la población general. Eso es un hecho constatado que está publicado en numerosos informes estatales, ¿no? Es verdad que las diferencias se van reduciendo, pero es un hecho que existe esta diferencia. Mira, uno de los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística, que es donde me he remitido para ver los datos, indican que en cuanto a los niveles de analfabetismo se va produciendo una convergencia de la población con discapacidad y la población en general, una convergencia, pero es muy lenta, ya que la tasa de analfabetismo de la población con discapacidad multiplica por 10 la tasa de analfabetismo de la población sin discapacidad. Y aquí es donde yo creo que hay que incidir. Esto es muy importante. Además, la tasa de analfabetismo de las mujeres es mayor que la tasa de analfabetismo de los hombres. Otro elemento importantísimo a tener en cuenta. Pero me ha llamado la atención una cosa que me ha encantado. Y es que con respecto a la educación superior, con respecto a la universidad, las mujeres con discapacidad superan a los varones en el acceso a un título universitario. Igual que ocurre en la población en general. Las mujeres sin discapacidad también tienen más acceso a títulos universitarios, aunque luego ellos lleguen a jefes y ellas se queden por debajo, aunque ellas tengan mejor rendimiento académico, ellos siguen estando en puestos superiores. Pero eso ya sabemos que pertenece al patriarcado. Pero el patriarcado también influye aquí con las mujeres. Así que los datos revelan que hay una mayor predisposición de mujeres con discapacidad a la formación. Claro. Hay un tema que me ha llamado mucho la atención. Hay un tema que me ha llamado mucho la atención y lo quiero resaltar. Mira, las mujeres con discapacidad, evidentemente, como las que no tienen discapacidad, utilizan las tecnologías, ¿no? Claro. Entonces, es un hecho constatado que los factores de discriminación que afectan a las mujeres en general se multiplican negativamente cuando hay una discapacidad. Y entonces las mujeres con discapacidad tienen dos discriminaciones, la de mujer y la de discapacidad. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, las mujeres con discapacidad que no tienen acceso a las tecnologías, que tienen menos acceso que los hombres, que es un hecho, pues va a poder dar lugar a una mayor invisibilidad, a una menor autonomía, a una menor información, esto es muy importante, y a un menor acceso al mundo laboral. Así que es cierto que estos favores afectan también a las mujeres sin discapacidad, pero es un hecho que las que tienen discapacidad tienen mayor influencia de todos estos hechos. Muy bien, y para ir terminando y siguiendo con el tema que vamos tratando, tú como docente y como pedagoga, me pregunta aquí, Víctor, ¿cómo crees que influyen algunas tendencias actuales importadas principalmente del mundo anglosajón, como es lo de priorizar la práctica a la teoría en las personas con discapacidad? ¿Esto crees que puede causar frustración en las personas que reciben esta atención o cómo es? Pues depende, mira, depende. Este es un eterno problema que hay dentro de la pedagogía, que es el eterno problema de qué priorizamos, ¿no? Si priorizamos la teoría o si priorizamos la práctica. Como siempre, en educación la comunidad científica está muy dividida. Está muy dividida porque un sector defiende que hay que enfatizar en la teoría. Porque si tú enfatizas en la teoría, así dominarás posteriormente la práctica. Pero hay otro sector que dice no, hay que enfatizar a la práctica porque enfatizando en la práctica
aprenderás de una forma natural la teoría. Bueno, ya veremos. Es decir, esta gente defiende que se aprende más en una empresa, por ejemplo, que en una clase. Y que lo que se enseña en la clase no es nada útil para luego desenvolverte a nivel laboral. Que esto sería la priorización de la práctica sobre la teórica, ¿no? Efectivamente, eso es lo que defiende esta gente. Mira, Alemania y Suiza son grandes defensores de este sistema. Ellos tienen una formación profesional dual que se llama, que funciona muy bien, y España ha incorporado algunas de estas formaciones duales en los ciclos formativos, que es donde mayoritariamente van los estudiantes que tienen alguna discapacidad. Y en la dual los estudiantes van a clase unos días y otros van a la empresa. Y allí ponen en práctica, con casos reales, lo que han aprendido en el aula. Pero además aprenden una cosa muy importante. Aprenden a trabajar en equipo, habilidades comunicativas, escucha activa, capacidades de adaptación, responsabilidad, etc. Entonces, desde mi punto de vista, yo que pienso que la teoría es muy importante. Sin embargo, hay que poner en práctica la teoría. Esto es un valor añadido. Entonces, a mí la dual me gusta mucho, me parece muy, muy interesante. Es decir, dentro de lo posible, hay que sustentar siempre con práctica la teoría, dentro de lo posible. No obstante, yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que fuera teoría. No, es necesario tener en cuenta la teoría, pero también las capacidades del individuo. ¿Qué tipo de discapacidad tiene? ¿Qué capacidad de comprensión y de entendimiento va a tener esa teoría? A lo mejor pues, tiene algún tipo de discapacidad intelectual que no le va a permitir entender cierta teoría. En esos casos habría que hacer una adaptación curricular, y también las características de la materia. Hay materias que si no sabes teoría es imposible que pongas en práctica ninguna práctica. Entonces dependerá mucho, dependerá mucho. Yo creo que una formación es más satisfactoria cuantas más capas tenga de teoría y de práctica. Teoría y práctica. Yo creo que la formación de calidad debe parecerse lo máximo posible, yo siempre digo eso, a una cebolla, donde las capas de teoría y de práctica se van superponiendo y se van enraizando unas a otras. Muy bien. Carmen, pues muchísimas gracias por haber cruzado hoy este puente de Concordia, por haberte encontrado con Víctor, con Mar y con todo el equipo que organiza siempre con muchísimo trabajo este programa, que no nos resulta nada fácil hacer a veces. Esta es tu casa. Si quieres añadir algo más, sabemos que tienes una página web, que tienes perfiles sociales, la oportunidad para decirles a la gente dónde pueden seguir todas estas pensamientos, ideas y propuestas que tú llevas a las personas a través de las redes sociales. Bueno, pues muchas gracias. Yo tenía 3 redes sociales con casi 100.000 seguidores entre las 3, imagínate. Ahora pues todo me lo ha quitado Meta. Me ha hecho una acusación brutal de que me dedico a la trata de personas, o sea, imagínate, ¿no? Porque lo único que hago es defender derechos humanos de menores y de mujeres. Pero bueno, en fin, acabo de abrir un perfil de Instagram nuevo que se llama Carmen Educa con Éxito. Carmen Educa con Éxito. Y luego mi página web, que es la que tenía antes, la estoy modificando porque todo estaba en base a mis anteriores. Sí, un poco tener que empezar a reformar y a poner otra vez al día todo el trabajo hecho. Lo tengo que poner al día, así que esa no la digo. Y que me sigan en Carmen Educa con Éxito, y ya ahí se irán enterando de todos los cambios que están ocurriendo a nivel profesional a raíz de esta eliminación. Pues ten la seguridad de que desde este lado los Puentes de Concordia lo seguiremos con muchísimo interés y seguramente algún día tengamos ocasión de recibirte aquí de nuevo. Carmen, muchísimas gracias. Víctor, una vez más, gracias por invitarme a conducir y a ser tu voz en este programa. Y nos vemos pronto aquí, una vez más, en Puente de Concordia. Gracias a todos. Hasta la próxima.